¿Eres como yo una persona que siempre está buscando cómo mejorar su estilo de vida? Si llegaste a este video es porque estás buscando esta información. Así que quédate porque te voy a dar 10 razones por las cuales nos movimos a Texas. Tal vez te pueda interesar. Y al finalizar estas 10 razones te voy a dar un consejo de oro que te puede ayudar a tomar este gran paso. Así que comencemos de una vez. Hola a todos, soy Connie Pardo y bueno, por fin me decidí a hacer este video ya que estuve pensando si lo hacía, si no lo hacía, pero varias personas me estuvieron preguntando por Instagram acerca de la vida en Houston, así que bueno, por fin me decidí a hacerles este video. Bueno, para las personas que no me conocen, les voy a poner un poco en contexto. Anteriormente yo vivía en California, más específicamente en San Francisco, en el condado de Marin, al norte. De hecho, un estado, una ciudad muy hermosa. Saludos para todas las personas que me ven de allá. Nosotros estuvimos explorando otros lugares, otras ciudades donde pudiéramos encontrar como estilo de vida no tan costoso como es allá. Así que vinimos a mirar varias ciudades, varios estados y tomamos en cuenta ciertas cosas que para nosotros eran importantes a la hora de escoger un lugar. Y bueno, eso es lo que les voy a mencionar a continuación. Bueno, y después de que hicimos toda nuestra búsqueda, nos decidimos finalmente por Houston, Texas, ya que el costo de vida, que es la razón número uno para nosotros, es muchísimo más barata acá que en otros estados. Toda la comida, las rentas, la gasolina, todo es muchísimo más barato. Hay personas que nos dicen, sí, es mucho más barato, pero en Texas pagan más poco, sí. Pero ¿qué pasa? Que es como en otros estados que por lo general no te pagan el salario mínimo. Obviamente también depende a qué te dediques, en qué sector te mueves, en qué vas a trabajar. Pero en general es un costo de vida que te da para vivir tranquilamente. Y antes de darles este gato curioso, ay perdón, es que como está mi gato, que también es curioso, entonces me confundí. Les quiero contar que acá en Texas, bueno, en Estados Unidos principalmente quitan lo que es los taxes federales y los taxes estatales. Acá hay una ventaja de Texas, es que únicamente te quitan los taxes federales, así que es una gran ventaja y ahorita para el bolsillo. Y la razón número 2 es la vivienda. Sí, como lo acabas de escuchar, acá en Texas puedes comprar la casa de tus sueños. No quiero decir que en otros estados no lo puedas hacer, claro que sí, siempre hay que ser positivos y siempre si trabajamos duro podemos conseguir lo que queremos, pero acá específicamente puedes comprar la casa de tus sueños. ¿Por qué? Porque acá las casas son grandísimas, que más o menos están entre promedio de 200 a 400, lo que significa que pues es bastante económico a lo que tendrías que invertir en otro estado. Por ejemplo, en otro estado una casa más o menos de 300, 400, allá te puede estar costando fácilmente 1 millón. Así que realmente es algo que vale la pena para ti y para tu familia. Y la razón número 3 son las oportunidades laborales. Yo creo que este es uno de los miedos más grandes que tenemos todas las personas a la hora de movernos de un lugar a otro. Pero desde mi experiencia les puedo decir que he visto que existen muchas oportunidades laborales. Texas es un estado que lo rige mucho la parte de la energía, el petróleo, el sistema de salud, existen muchísimos hospitales e incluso si tú quieres montar tu propio negocio es un buen lugar, ya que como les mencioné en la razón número 1, los costos de vida acá son muchísimo más baratos, entre eso es las rentas, así que es una gran oportunidad para que empieces a crear tu propio negocio. Razón número 4 es el crecimiento económico. Para los que no saben, muchas empresas de California de tecnología se están moviendo para Texas, ya que California ya no tiene para dónde más expandirse, mientras que Texas sí. Muchas empresas están moviendo para Austin, pero puede llegar el momento y va a llegar el momento en que va a pasar lo mismo, que ya no tenga para dónde expandirse. Entonces lo que significa que la siguiente ciudad sería Houston, así que es una muy buena oportunidad si te quieres mover ahora. La razón número 5 y una de las que más me gusta es que Houston es una ciudad que tiene muchísima diversidad cultural. Tiene muchísima gente de muchísimos lados, pero también es una ciudad que yo realmente llegué a pensar que podría ser algo racista. No he experimentado eso hasta el momento, entonces no puedo decir eso de Houston. De hecho he sentido muchísimo la acogida de la gente de acá, entonces no tienes que preocuparte
porque aquí la gente no te juzga ni por tu religión, ni por tu sexualidad, ni por absolutamente nada. Entonces es algo muy positivo. Yo he conocido muchísima gente de muchísimos lados, de México, de El Salvador, de Guatemala, de Puerto Rico, de Venezuela, de Colombia, incluso muchísima gente de otros lados del mundo lejanos. Vienen acá ya que, como les mencioné, por el tema del petróleo, la energía, la parte de salud, eso hace que llegue muchísima gente de muchos lados, así que realmente es un lugar maravilloso para vivir. La razón número 6 es que Houston es una ciudad muy familiar. ¿A qué me refiero con que es una ciudad muy familiar? No solamente porque tú te sientas como en casa, porque sí lo he sentido así, pero también porque es un lugar donde tú puedes venir con tu familia, donde puedes crecer tus hijos, porque tiene áreas muy seguras. Como en todo lado, deben haber áreas malas, áreas buenas, pero pues no solamente aquí, en todo lado existen, así que solamente es saber escoger. Como les mencioné anteriormente, las casas son inmensas, entonces acá yo he visto más o menos un promedio. Las personas tienen 3 hijos y yo creo que es como por el tema del espacio y pues también como del costo de vida acá. Tiene muchas áreas verdes, tiene lugares seguros para poder caminar. Las escuelas son bastante buenas acá, de hecho tienen un alto nivel académico, algo que también lo hace muy positivo, y pues que puedan encajar en esta palabra de familiar. Y se me ocurrió que podría hacer otro video si les gustaría saber de pronto áreas buenas, áreas no tan buenas de Houston. Déjenmelo saber en los comentarios, yo con mucho gusto les puedo hacer un video acerca de eso. Razón número 7. El sistema de salud y los hospitales. Houston se caracteriza por tener muchísimos hospitales de alta calidad. Por eso muchas personas de diferentes lugares del mundo vienen acá a realizarse tratamientos que solamente lo hacen acá o simplemente porque existen médicos realmente capacitados para hacerlo. Así que eso es otra gran ventaja de vivir en Houston. Razón número 8. Áreas verdes. Anteriormente donde nosotros vivíamos estábamos rodeados de mucha naturaleza, de hecho también de donde yo vengo, de Colombia, pues todo el tiempo he vivido al lado de la naturaleza, entonces es algo que siempre me ha gustado. Entonces cuando vinimos a Houston por primera vez nos dimos cuenta que Houston no tiene montañas. Entonces al principio fue un poco decepcionante como esa parte, pero después de hacer como toda una investigación de si tenía, de si no tenía, de cuáles eran, dónde quedaban las áreas verdes, encontramos que Houston tiene muchísimas áreas verdes, de hecho nos gustan bastante, y por eso nos vinimos a vivir acá al norte de Houston, porque estamos cerca de un lugar que nos gusta mucho que se llama Woodlands. Entonces digamos que también pudimos completar ese punto que era esencial para nosotros. Razón Razón número 9. Restaurantes. Y sí, ¿a quién no le gusta comer? Como les había comentado, si no me equivoco era la razón número 5, como existe tanta diversidad cultural, asimismo existe mucha diversidad en cuanto a comida. Entonces aquí es un lugar donde puedes encontrar comida a cualquier parte del mundo, así que eso está. Algo que me gusta mucho del estado de Texas es que se encuentra en el centro de Estados Unidos, lo que hace que tenga muy buena ubicación tanto para viajar acá en Estados Unidos como para poder viajar a Centroamérica o incluso hasta Sudamérica. Anteriormente, cuando viajaba a Colombia, mi familia venía, nos tardábamos aproximadamente 15, 16 horas en poder llegar, ya que no existen vuelos directos y también la distancia es muchísimo más larga. Ahora son tan solo 5 horas para poder venir o para poder ir. Así que esto lo convierte en algo muy conveniente para mí y para mi familia. Y también lo convierte en la razón número 10. Si te gustaron estas 10 razones, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like, lo compartas y le des también en la campanita para que puedas ver los próximos videos que suba. Y ahora aquí les va el consejo de oro. Si estás pensando en moverte a Houston o a otra ciudad, mi recomendación es que busques los motivos por los cuales te deseas mover. Busca en internet
posibles áreas, búscate unas 2 o 3 áreas en las que te gustaría vivir. Tómate unos días libres para que puedas visitar la ciudad, conocer las áreas que anteriormente ya has escogido y rentes un Airbnb. Con esto puedes tener una experiencia de una persona local y no de un turista. Yo te recomiendo que si puedes, ve entre semana para que puedas ver el día a día. Luego de ya haber visitado las áreas que habías escogido, elige la que más te haya gustado y busca cuáles serían los posibles trabajos que puedes encontrar alrededor. Busca en línea posibles trabajos, posibles apartamentos y así mismo aplica para cada uno. Si es posible, visita una segunda vez la ciudad para que puedas tener una mejor idea de que tomaste la decisión correcta. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. No se les olvide darle like a este video. También si me quieren seguir en mi Instagram, se los dejo aquí abajo. Y también si desean saber más tips, más consejos, si tienen preguntas, todo escríbamelo aquí en la cajita de comentarios y nos veremos en la próxima. Chao, chao.